Hola, Dios te bendiga, bienvenidos al canal de la oración. Hoy traigo un tema muy importante y vamos a hablar de cómo descubrir si hay espíritus demoníacos en tu casa. Existen muchas señales de poder darse cuenta cuando el diablo está atacando dentro de una casa. Y hoy quiero hablarte por qué el enemigo está dentro de una casa, por qué el diablo está oprimiendo a ese hogar. Vamos a enseñar el por qué y también cómo sacar al enemigo. Y quiero que te quedes hasta el final para que puedas recibir esta poderosa enseñanza que es de mucha ayuda. Ya que en este canal, si no me equivoco, creo que como en 4 ocasiones hemos compartido este tema en diferentes videos hablando de cómo darse cuenta cuando hay espíritus malignos dentro de una casa. Y quiero que tú compartas con tus amigos, con tu familia. Comparte este video porque será de mucha bendición. Hoy quiero enseñarte este poderoso tema que es los ataques del enemigo. El diablo ataca los hogares, ataca la casa. Estoy hablando de casa física, no estoy hablando del cuerpo. Estoy hablando de la casa. Cuando el diablo ataca una casa es porque existen varios motivos porque el enemigo está oprimiendo ese lugar. Número uno, muchas veces hay lugares, terrenos, casas que en el pasado se practicó brujería. Un ejemplo de esto es, si tú compras una casa o alquilaste un apartamento y supongamos que en un pasado 15 o 20 años atrás en ese lugar se practicó brujería, en ese lugar se invocaron a los demonios, en ese lugar se leyeron las cartas, practicaron el juego de la Ouija y un sinnúmero de cosas que abrieron portales espirituales. Y a través de esos portales espirituales el enemigo entró. Esa es una de las muchas causas que el diablo entra a los hogares. Te enseño esto para que tú puedas darte cuenta y puedas discernir por dónde el enemigo está entrando. Hay cosas que fueron pactadas al enemigo, que se le entregaron. Hay gente que le entregaron terrenos, casas al diablo para que el diablo le conceda ciertas peticiones. Y quizás tú caíste en la trampa de que te mudaste, compraste este terreno sin saber el estado espiritual del pasado. Y eso prácticamente es imposible saberlo porque el dueño no te va a decir, mira, yo le compré ese terreno o esa casa a un hombre que hacía brujería. Cuando la gente vende un apartamento, vende una casa, no habla de esas cosas espirituales. Lo te dice, la tierra es buena, tiene 3 habitaciones, tiene una buena sala, una buena cocina. Las cualidades de la casa, no te van a hablar del estado espiritual. Pero sí existe ese mundo. Existe esas personas que en su casa invocan a los demonios, invocan a los espíritus, y lo que pasa es que se crean esos portales demoníacos y se quedan ahí durante años. Y hay personas que sienten esas opresiones y dicen, pero si aquí yo no hago nada malo, ¿por qué se siente esa guerra? ¿Por qué se siente esa opresión? Una de esas causas es esa, porque hay personas que practicaron brujería en ese lugar en un pasado y se quedaron esos portales demoníacos donde los demonios entran, salen y hacen muchas cosas. Otro más, una de las causas es el pecado. En una casa donde se practica el pecado, donde el diablo tiene permiso a través del pecado, pues ahí estará reinando los demonios. Aún los ojos naturales no lo puedan ver. Cuando en un lugar se practica el pecado, cuando en un lugar no se le teme a Dios y permite que el enemigo sea el que esté reinando a través de todo eso, pues también entran los demonios a las casas. Y hay que tener mucho cuidado, porque el pecado viene de muchas formas. La gente piensa que pecar es irse a beber, a fumar, irse a un prostíbulo. Hay cosas hay pequeñas brechas, esta es la buena palabra, hay pequeñas brechas que permiten que los demonios entren por ahí y se estén escondiendo y la gente no se den cuenta. Le hablo a todas las personas que entran a este canal para que discierna y entienda de que el reino espiritual es más grande, más extenso que el mundo físico, para que pueda entender que el diablo va a usar muchos medios de cómo oprimir un lugar. Existe tanta manera de cómo una casa está bajo maldición. Otra es una casa que tiene objetos de la suerte, amuletos de la suerte,
en un lugar, en una casa que pongan, por ejemplo, aquellos utensilios, aquellos objetos que es para que entre el dinero, entre las finanzas. Esos objetos se convierten en objetos de maldición. Ya yo he enseñado en este canal, a través de muchos videos, que hay objetos como esos a los que supuestamente son consagrados para que en el hogar reine la abundancia y todo esté fluyendo. Pues de la misma manera que el espíritu maligno que está refugiado en ese objeto te está haciendo traer quizás la finanza, quizás en el negocio, va fluyendo la empresa, ese demonio también va a reclamar. Es ahí donde se convierte en una maldición, donde el enemigo comienza a robarte, a destruirte, porque de la misma manera que el diablo da, también quita, y quita con creces. Por eso nosotros hemos enseñado a través de este ministerio que al único que nosotros debemos de pedirle la bendición, la provisión, el progreso es al Señor, porque la Biblia nos enseña que Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es el que bendice, el que sana, el que hace milagro. Y no tenga en tu casa ningún utensilio, objeto, estatua, imagen que va a traer a tu casa paz o que va a traer abundancia, riqueza. No use nada de eso. En lugar de usar eso, ve y busca a Dios, ora al Señor y Dios te va a honrar y te va a bendecir y va a abrir puertas para que tú tengas un buen trabajo y fluyan las bendiciones. Pero no reemplace el lugar de Dios por un objeto de la suerte. Hay muchas cosas que se puede hablar de este tema y no me quiero desviar mucho en eso, porque yo me recuerdo que en uno de los últimos videos que hablamos de eso, la lista era pero muy grande. En una casa donde se pelea, donde reinan los pleitos, las malas palabras, donde la opresión de la discusión siempre se mantiene ahí, pues en esa casa estará reinando los demonios. Ellos entran, ellos reconocen cuáles son esas puertas. Cuando constantemente se está peleando, se están diciendo malas palabras, los demonios ven esas puertas espirituales y entran a esa casa. Y es por eso que la persona siente después la opresión, siente que hay espíritu maligno. Hay personas que no conocen las cosas espirituales, pero se saben dar cuenta que hay espíritu maligno en esos hogares porque hay opresión en ese lugar. Hay opresión. Una señal de que hay demonios en tu casa es que no puedes dormir. El diablo no quiere que el hombre descanse, ni siquiera en su propia casa. Si tú cuando estás en tu casa toda la noche es un pleito, una guerra, no puedes dormir, se te va el sueño, hay un bloqueo para dormir, para que el sueño entre. Eso es una señal de que tú estás bajo ataque, de que el enemigo te está atacando. Porque yo estoy seguro que al otro día, como cualquier ser humano, tú tienes tus responsabilidades. Quizás tienes que ir al trabajo, resolver unos cuantos problemas, hacer unos cuantos papeleos. Y si tú no duermes, si no descansas, al otro día estará demasiado agotado, desesperado. Tu propio cuerpo estará como si fuera enfermo. Pues ese es el estado que el diablo quiere que tú tengas. Cuando en tu propia casa no descansa, cuando en tu propia casa se convierte en una opresión, una carga, un peso, siempre hay pleitos, pues de esa misma manera, eso es una señal clarísima de que hay demonios. Cuando un demonio entra en una casa atacando, se siente la atmósfera cargada. Hay personas que dicen, yo siento paz cuando salgo fuera de mi casa. Siento que se va el peso, la carga cuando estoy fuera de mi casa. Incluso hay hombres que dicen, yo no quiero ir a mi casa cuando salgo del trabajo, porque la casa es un peso, es una carga, y no debería ser así. La casa es el refugio, es el lugar de descanso, es donde tú deberías estar en paz, en comunión, en bendición ante Dios. Pero cuando tú mismo sabes que tu casa es como si fuera una cueva de demonios, donde reina el pleito, las malas palabras, donde hay opresión, entonces es señal clarísima de que hay demonios ahí. Y no solamente quiero enseñarte de que hay demonios en tu casa, yo también quiero enseñarte de cómo deshacerte de eso, de cómo romper esas maldiciones, de cómo echar fuera a todos los demonios que están en tu casa. Por eso quiero que te quedes hasta el final, mirando, escuchando esta enseñanza, mirando este video, porque será de mucha bendición. Y voy a terminar con esta lista que tengo aquí para que te dé cuenta de las diferentes maneras que el diablo está. Cuando una casa se mantiene desordenada, una casa sucia,
una casa que todo el día se la pasa arruinada, que hay telas de arañas por todas partes. En el reino espiritual, para aquellos que no saben, una casa que se mantiene siempre desordenada, descuidada, representa las casas de los demonios, las casas de los espíritus malignos. Ese es el refugio perfecto de un espíritu maligno, porque donde quiera que el diablo llega, rompe, destruye todo, todo. Nosotros hemos ido a lugares donde nos invitaron a orar para romper maldiciones de brujería, porque sembraron, enterraron brujería, y créame que todo se arruina, las paredes, todo. La maldición del diablo destruye, consume todo. Pues esa es la misma manera que el diablo quiere que los hogares estén arruinados, sucios, todo roto, todo destruido. Es como que hay algo que está consumiendo todo lo que hay en la casa. Pues trata lo más posible de tener tu casa limpia, ordenada. Esto lo he compartido en muchas ocasiones, porque a Dios le agrada una casa limpia, una casa que está bien ordenada, bien barrida, bien recogida. Al Señor le agrada. Incluso cuando tú vayas a orar, es importante que el lugar donde tú estés orando sea un lugar limpio, un lugar agradable, para cuando tú estés llamando a tu rey, estés invitando al Señor, porque muchas personas piensan que cuando llamamos al Señor, el Señor va a llegar, pero en una atmósfera espiritual donde no es tu casa, donde no es tu lugar. Y quiero decirte que cuando Dios desciende al lugar donde tú estás, al lugar donde te encuentres. Allí desciende Dios. Esto no es válido para, por ejemplo, para aquellas personas que me contactan, que dicen que están presos, que están pagando condena. Esto es algo muy diferente, porque el que está preso, el que está pagando condena, está en una cárcel, no tiene el dominio y el control de decir yo voy a quitar esto, voy a poner esto. Pero estoy hablando directamente para los hogares, no estoy hablando para un negocio o local. Estoy hablando de esos hogares donde debería reinar la bendición del Señor. Por eso tiene que tener mucho cuidado, discernir, pedirle al Señor que te muestre, que te revele las cosas que están ocultas en tu casa. Una de las señales de que hay demonios en tu casa es cuando nadie quiere ir a tu casa. Cuando alguien va a tu casa no quiere estar ahí ni 10 minutos, ni 20 minutos porque se siente incómoda. Esos son señales de que hay espíritus que están estorbando, molestando. Señales de que el enemigo está trayendo mal a todo el que entre ahí. Y no debería ser así. Debería ser que en la casa de un creyente, de alguien que ama a Dios, cuando llega una visita, cuando llega alguien, pueda sentir la paz, la presencia de Dios. Porque esto tiene que ver mucho con nuestra búsqueda hacia el Señor. Un ejemplo de eso. Si en tu casa no se ora, si en tu casa no se honra a Dios, pues el enemigo tendrá mucho poder para moverse ahí en ese lugar, para pasearse en ese lugar. Pero si en tu casa tú oras, tú honras a Dios, alaba a Dios, eso quiere decir que la presencia de Dios de una u otra manera estará moviéndose en tu casa. Y eso es lo importante de tener una vida de oración, de presentar tu casa hacia el Señor, para que Dios bendiga tu casa todos los días, en oración, en comunión, buscando a Dios. Ahora quiero hablarte, a partir de este momento, quiero enseñarte qué tú tienes que hacer para sacar a todos los demonios de tu casa, a todos los espíritus inmundos. Hoy te voy a enseñar claramente para que tú puedas ejercer tu fe en oración y romper esas maldiciones. Número 1, consagra tu casa al Señor. Eso se logra a través de la oración. Quiere decir, tú le vas a pedir perdón a Dios si pecaste, fallaste, si hiciste algo que permitió que el enemigo entrara. Eso es lo número 1. Lo segundo es que tú vas a ejercer tu fe en oración, presentando toda tu casa, la puerta, las ventanas, las paredes, el patio, todas las áreas de tu casa se la va a presentar a Dios en oración. Vas a agarrar aceite ungido y vas a ungir tu casa orando. Vas a mojar los dedos con un poco de aceite y vas a tocar las esquinas de tu puerta, la esquina de la ventana, las paredes, tu habitación, tu cama, y vas a orar y a pedirle a Dios cobertura y protección, rompiendo cada una de esas maldiciones. Y va a comenzar a mencionar
Tú vas a declarar el nombre de todo mal, reprendiéndolo y echándolo fuera, ordenándole que se vaya en el nombre de Jesús. Y esto lo vas a hacer varias veces. La primera vas a ungir tu casa y después te recomiendo que durante toda una semana tú estés orando por tu casa, ordenándole que salga todo y comienzas a renunciar a todo lo que el enemigo ha puesto en tu vida. Si pecaste, si fallaste, si el diablo entró a través de pecado, a través de pleito, contiendas, tú vas a comenzar a orar y a ejercer tu autoridad como hijo de Dios y a limpiar toda tu casa en la oración, pidiéndole al Señor rompimiento. Le vas a ordenar a los espíritus inmundos que salgan de tu casa, que se vayan de tu casa en el nombre de Jesús. Y de esa manera tú vas a ejercer tu fe en oración durante toda una semana, orando firmemente para que se rompan esas cadenas. Y créeme que tú vas a ver la gloria del Señor. Tú vas a ver la gloria de Dios. Una de las señales más comunes que nos podemos dar cuenta donde hay demonios es cuando en una parte de tu casa específicamente tú sientes que hay un frío, una atmósfera cargada, una atmósfera pesada. Pues en ese justo lugar es ahí donde se está refugiando un demonio. Los demonios se mueven, pero hay lugares donde ellos se quedan ahí incrustados en los hogares. Es ahí donde tú vas a ungir y vas a poner alabanza y oración y vas a orar y vas a declarar el poder de Dios reprendiendo al enemigo. Y quiero pedirte que tú lo hagas con fe y creyendo. Tiene que serlo con fe, confiando en el Señor, creyendo que Dios ha dado poder y autoridad a tu vida como hijo de Dios, a tu persona. Dios ha dado autoridad a su pueblo. Nosotros hemos llegado a lugares que cuando entramos se siente ese peso, se siente eso que se te paran los pelos, todo el cuerpo se siente cargado porque la atmósfera está llena de demonios, el ambiente está cargado de espíritus malignos. Y esas personas quizás no se dan cuenta, pero cuando uno está continuamente en la presencia de Dios, se lo digo como testimonio. En mi caso, como yo soy alguien que me mantengo siempre orando, buscando a Dios, el Señor me ha dado esa sensibilidad. Y yo creo que todo aquel que ora mucho, que busca a Dios, el Señor hace desarrollar en sus hijos esa sensibilidad espiritual. No solamente para ver demonios o para discernir si hay cosas malas, sino para que todas las cosas espirituales no sean ocultas, que tú puedas discernir, date cuenta de todo. Aún descienda un ángel, que la voz de Dios te esté hablando. Y de esa misma manera, cuando llego a lugares, puede ser una tienda, puede ser un local, una iglesia, porque hay personas que piensan que en la iglesia no hay demonios, o que en la calle o con una tienda. No, los demonios están escondidos en muchas partes, en muchos lugares. No hace mucho estaba yo con mi hijo y entré creo que era un lugar donde había un supermercado y había muchos negocios. Era una especie de mall donde había muchos negocios, muchas tiendas. Y hubo un lugar específicamente que cuando yo pasé caminando sentí la presencia diabólica. Sentí los demonios cómo se movían en ese lugar, porque todo el ambiente estaba cargado de brujería. Y era el espíritu maligno que se movían ahí. Y yo discerní en el espíritu que todo eso ahí era consagrado a los demonios. Y después me puse a mirar un poco en las paredes y en los negocios. Y me di cuenta que cerca de esos negocios había un negocio específicamente. Había una tienda que estaba llena de cuadros de demonios. Que estaba lleno de cuadros de imágenes de deidades donde se le adora y todas esas cosas. Pero cuando yo pasé no vi eso. Yo no vi esos cuadros. Yo sentí en el espíritu, discerní que habían demonios en ese lugar. Pero cuando di la vuelta que me regreso para salir, pude ver esa tienda donde habían esas imágenes de esos ídolos. Porque las imágenes no tienen poder, pero los espíritus malignos se refugian en eso. Se refugian en esas imágenes. Y es un medio entre el mundo espiritual y el mundo físico. Ya que los demonios son espíritu, el hombre necesita un punto de contacto para contactarse con ellos. Y ellos usan esas imágenes. Ellos usan esas estatuas, esas cosas para poder tener un punto de contacto con el hombre. Pero cuando usted está en Cristo, mis amados, Dios te revela, Dios te habla. Y esta enseñanza está siendo de mucha ayuda, mucha edificación
para que tú puedas entender que hay un mundo espiritual que es más real que este mundo físico. Yo creo que uno de nuestros peores enemigos es la ignorancia, la falta de conocimiento de quién es el Señor, de qué dice el Señor en su palabra. Porque cuando no tenemos conocimiento, cuando somos ignorantes, el diablo juega con el hombre como si fueran muñecos. El hombre se deja impulsar mucho por las emociones, por lo que ve, por la apariencia, y no debería ser así. Pero así mismo nos educan, crecemos cuando vamos ¿cómo se dice? A la escuela, a la universidad, al trabajo. Todo va en un engranaje de cosas terrenales. Nos educan y nos enseñan a vivir de esa manera. Pero cuando estamos en Cristo, que realmente buscamos a Dios en oración, pues Dios abre los ojos espirituales. Su palabra nos enseña las cosas invisibles que suceden. Es por eso que nosotros debemos estar todo el tiempo en la brecha, velando, orando, permaneciendo en oración. Con esta enseñanza, quiero que todo lo que están pasando, ataques espirituales en su casa, usted escriba en los comentarios. Escribe en los comentarios de qué manera tú sentiste en tu casa o en un lugar de que habían demonios atacando ahí. Y vamos a hacer un video de respuesta o una transmisión en vivo, un video, un live en el cual estaremos hablando de esos comentarios, de esas personas que fueron atacados, que el diablo lo atacó o si te están atacando, y vamos a orar para que esos males sean rotos. En este momento terminé con esta poderosa enseñanza. Yo quiero que tú me dejes en los comentarios si alguna vez fuiste atacado, si necesitas ayuda, y vamos a interactuar porque estaré haciendo un video o un directo específico hablando de este tema para orar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. No te olvides de compartir este poderoso contenido y apóyanos dándole me gusta a este video. Muchísimas bendiciones para todos. Dios le bendiga.